Hola, mis queridos amigos. Vamos a continuar en nuestra lectura y estudio de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Como ven, estoy leyendo de mi Biblia, toda llena de escrituras, de apuntes que he hecho. Y bueno, vamos a comenzar así. En el capítulo 1, 2 y 3 hemos visto distintos aspectos del contexto en el cual Pablo le escribió esta carta a los romanos, y hemos visto en cierta profundidad la forma en la que Pablo escribe dirigiéndose a gentiles, dirigiéndose a judíos, utilizando un estilo muy judío de enseñanza, utilizando preguntas retóricas. Y bueno, esto continúa en el capítulo 4 y dice así: ¿qué diremos entonces? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Bueno, no hubo nada especial en Abraham que lo haya hecho un especial candidato para la promesa de Dios. Pero Dios lo eligió a él, no eligió a otra persona, lo eligió a él. No porque él hubiera hecho algo en particular que lo convirtiera en un mejor candidato que otros, sino lo opuesto. Dios no nos salva porque ve un potencial en nosotros. No hay nada en nosotros que nos haga candidatos para su gracia. Dios nos ofrece su gracia a todos, porque para Dios el amar a aquellos que son inamables le da gloria. Por eso Él eligió a Abraham para ser el padre de las naciones, a un hombre que estaba muy avanzado en edad, su esposa era infértil, exactamente lo contrario a lo que un próspero o buen candidato hubiera podido ser. Entonces, si había algo de lo que Abraham podría haberse jactado, era en Dios mismo, nada en él, en Abraham. Y continúa en el versículo 3. Porque dice la Escritura: y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Aquí vemos que el acto específico de creer de parte de Abraham no causó que Dios se endeudara con Abraham. Bueno, como vos crees, entonces yo debo responder o retribuir tu fe de esta manera. Dios
es santo, está muy por sobre todas las cosas que nosotros podemos concebir con nuestra mente finita en este mundo. Dios no sostiene deudas con nadie. Entonces, continúa diciendo Pablo en el verso 6, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Esto es algo que debemos aplicar a nosotros mismos como pecadores. Como dice Pedro, no es posible que digamos que nosotros no pecamos. Si sostenemos eso, hacemos de Dios un falsificador. Todos pecamos. Y tenemos la posibilidad, gracias a la gracia de Dios, de arrepentirnos de esos pecados que a diario incurrimos. En estos 3 versos y en el verso siguiente vemos que Pablo hace referencia a Génesis capítulo 15, verso 6. Estos versos que recién he leído, o en estos versos, vemos que Pablo ejercita la exegesis de Génesis 15, versículo 6. O sea que él ve el texto y entiende el texto en el contexto en el que ha sido escrito y apoyado por cotexto bíblico, en el cual en otras áreas de la Biblia el mismo sujeto de este texto está siendo visitado. Es un ejemplo para nosotros de cómo estudiar la Biblia, sin la necesidad de otros, digamos, comentarios. Nosotros podemos estudiar la Biblia yendo y viniendo en distintos versos, en distintas áreas que explican lo que estamos estudiando en particular. Ese es el cotexto, o sea que vemos el texto de la Biblia en el contexto en el cual fue escrito, a quién fue escrito, cuándo, por quién, cuál fue la intención de esa particular parte de la Biblia. Puede ser un libro, un capítulo. Y la conclusión o la explicación siempre está soportada, apoyada por cotexto bíblico. Este es un ejemplo. En el versículo 9, Pablo continúa escribiendo, haciendo cita del versículo 6 del capítulo 15 de Génesis, del cual él estaba ejercitando exegesis. Y dice así: ¿es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham la fe le fue contada por justicia. Este es el verso en Génesis. Y continúa diciendo en el versículo 10,
Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, siendo incircunciso. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada. Y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Abraham era originalmente un caldeo, de origen semita, padre del pueblo judío y también patriarca en la fe de los creyentes no judíos. Padre del pueblo judío por pacto, por el pacto que Dios hizo con él, y en virtud de su fe en el mismo Dios que hizo un pacto con él, cuando él no era circuncidado, no habían judíos en ese momento. En virtud de esa fe, Abraham también es el patriarca de todos aquellos que no son judíos, pero que son creyentes. En el versículo 13 Pablo continúa escribiendo: porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino que por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Por eso es que, por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino que también a los que son de la fe de Abraham, el cual es el Padre de todos nosotros. El pacto de Dios, de acuerdo a lo que dice Pablo y de acuerdo a lo que leemos en Génesis, el pacto de Dios no fue transaccional, intercambiando una acción de Abraham por otra acción de parte de Dios. El pacto de Dios nació a partir de la gracia de Dios y a través de la fe de Abraham hacia Dios. Es exactamente la misma forma en la cual encontramos salvación. Porque somos salvos por la gracia de Dios a través de nuestra fe en Él. Y acá en estos versos hace una distinción entre aquellos que eran fieles creyentes bajo la ley, digamos que eran judíos, circuncidados, que estaban bajo la ley de Dios, y aquellos
que creían en Dios no siendo judíos, en el Dios verdadero, en el Dios monoteísta de los judíos, los incircuncisos, como la gran mayoría de nosotros somos. Yo no soy judío, que yo sepa, pero creo en el mismo Dios de los judíos, haciendo estudio de la palabra de Dios escrita en un libro judío, por judíos. Que se entorna alrededor del mismo Salvador, Redentor, que fue un carpintero judío. Es por eso que mi fe es judeo-cristiana. Y no solo mi fe, pero debido a mi fe, mi visión del mundo es una visión judeo-cristiana. No es una visión helenística o greco-romana, digamos, como lo es para el resto del mundo. Pero yo soy un no judío que cree en el mismo Dios de los judíos. Que creo en un Dios que cumplió con este pacto que no fue transaccional, sino que Él lo cumplió no porque estaba en deuda con Abraham, sino que lo cumplió debido a su gloria. Y esto es lo que vemos en el verso 17, que dice así: como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Acá vemos algunos de los atributos de Dios. Que da vida a los muertos, que nombra o llama a las cosas que no son como si fueran. Es la creación. No solo la creación, sino que Dios es capaz de llamar a cosas que aún no son como si fueran, porque Él no está atrapado en la dimensión del tiempo. Él es, fue y será al mismo tiempo. Dios creó la dimensión del tiempo y no está sujeto a ella. Es por eso que puede nombrar cosas que aún no son como si fueran. Estos son atributos de Dios. De un Dios que es santo. De un Dios que cumple el pacto debido a su infinita gloria. Y el verso 18 continúa diciendo acerca de Abraham: él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años,
y la esterilidad de la matriz de Sara. Abraham era consciente del enorme milagro que necesitaba ser provisto para que él fuera padre de naciones. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada como justicia. Esperanza contra esperanza. No fue un camino fácil para Abraham. Nunca lo es para nadie que profesa tener fe en Dios, en Jesús. Pero a través de cada paso, su fe no solo prevaleció, sino que creció. Sí, tuvo muchos problemas. No es que entró en fe y todo fue maravilloso. Al contrario. Pero su fe lo mantenía caminando hacia adelante, aprendiendo de cada momento en el cual él caía y se levantaba y seguía caminando en pos de su fe. Una fe enorme. Llegó al punto en el cual debió poner en la roca de sacrificio a su hijo. Después de haber sabido que él ya tenía 100 años, no tenía una posibilidad de poder engendrar un hijo, sabiendo que su esposa Sara era estéril, no podía tener hijos, el milagro se produjo y tuvo a su hijo de parte de Sara, Isaac. En cierto momento Dios, como prueba de fe, le dice que lleve a su hijo al monte y que lo sacrifique para Dios. Y es por eso que digo que su fe era enorme, porque sabiendo que ese era su hijo, que Dios le había prometido que a través de su hijo él iba a ser el padre de naciones, que el mundo iba a ser bendecido a través de él, que sabiendo que él no tenía posibilidades de tener un hijo, y ahora Dios le pedía que lo sacrificara. Y él llevó a cabo lo que Dios le pedía, devoto a Dios, pero su fe era tan grande que Abraham sabía que de un modo u otro Dios Todopoderoso iba a o resucitar a Isaac o de alguna manera intervenir para que la promesa de Dios se cumpliera. Porque Dios cumple todas sus promesas. Y fue así que
no solamente vemos la enorme fe de Abraham, pero también vemos a este acto de fe como un adelanto de lo que ocurriría entre Dios el Padre y Dios el Hijo, en el cual el Padre sacrificó a su Hijo por nosotros. Hay muchas cosas en esta parte de las Escrituras que son como un reflejo del sacrificio de Jesús en la cruz. Por ejemplo, Abraham puso la madera requerida para el sacrificio en la espalda de su hijo. Es una imagen de Jesús cargando en sus hombros con el pecado de los hombres. No fue fácil, pero fue un acto de fe de parte de Abraham, ordenado por Dios, no solo para poner a prueba la fe de Abraham, sino que también para que nosotros veamos un ejemplo del temor a Dios, de la fe por la cual debemos orar para tener tal cantidad de fe, y para que veamos también otra imagen dada miles de años antes de que ocurriera, de lo que iba a ocurrir en el Calvario. Y esa fe que Abraham tenía le fue contada por justicia. Debido a esa fe, la justicia de Dios fue derramada en Abraham. Abraham era un hombre como nosotros. Sara era una mujer como ustedes. Pero su gran fe hizo que la justicia de Dios fuera investida en ellos y las promesas de Dios cumplidas, todas. Todo lo que Dios promete se cumple. Es muy importante que apliquemos esto a nuestras vidas, porque es por fe que las promesas de Dios acerca de nuestra salvación, acerca de dónde pasaremos el resto de la eternidad, lo cual es un largo tiempo, todas esas promesas están enlazadas con nuestra fe. En el verso 23 continúa: y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada. Está hablando de la justicia de Dios. Como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. O sea que Jesús, Dios encarnado,
el Hijo del Padre, fue entregado por nuestro pecado, muerto en la cruz y resucitado, para que a través de este proceso jurídico divino su justicia sea derramada en nosotros, pecadores, incapaces de seguir la ley, de obedecer la ley, de hallar salvación por nuestros propios actos. O sea que así como debido a la fe de Abraham, la justicia de Dios le fue contada, debido a nuestra fe, la justicia de Dios es puesta sobre nosotros. Y esta fe es la misma fe, esta fe que Abraham tenía, es la misma fe que tenemos nosotros. Fe en aquel Dios que resucitó a nuestro Señor Jesucristo. La misma fe que la que Abraham tenía. Es el mismo Espíritu el cual actuaba sobre Abraham y el cual actúa sobre nosotros. Es el mismo Salvador, es el mismo Dios, es el mismo poder justo y santo de Dios Todopoderoso, el mismo que cumplió el pacto con Abraham, es el mismo que cumplirá el pacto con nosotros. Es cuestión de tener fe. Que Dios los bendiga.